Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Pues la verdad es que yo estoy impresionado por el culto que estamos teniendo. De verdad. A mí me falta un poco la fuerza de esta juventud, pero yo también he tenido 18 años, Amén. de verdad. Ahora ya tengo casi 70, no digo esos demás. Yo quisiera presentarme un poquito para que me conozcan en 3 minutos. Amén. Bueno, hace años que estuve de pastor en Oliva, la de arriba, y la verdad que disfruté en esta parte de Oliva. Me acuerdo con Julián y con la Presi, que éramos vecinos, y nos llevábamos muy bien. Y bueno, pues han pasado muchos años y ahora estoy ahí en Chiribella de pastor. Y fíjense, la verdad es que tenía ganas de ir a visitarles aquí. A 2 o 3 pastores que habéis tenido les dije, invitaron, no me han invitado. O una de dos, o no se fían de mí, o es que no era el momento, o es que este es más amigo mío que ninguno de ellos. Seguro, eso sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miren, lo más bonito que hay es ser uno transparente. Amén. Porque el que vive de apariencia es esclavo de lo que no es. De verdad. Porque a veces hay gente que se conforma con lo que es. Y yo digo una cosa, yo prefiero tener una conciencia limpia que un trono sucio. ¿Para qué quiero lo que Dios no quiere darme? De verdad. Pero mira, amados hermanos, decía el pastor algo que me ha gustado, lo de las varas, que se volvió una verde, flexible, y las otras estaban allí. Pero esto viene del origen de que todos en Israel querían ser gobernadores, todos querían ser sacerdotes. Claro, y Dios tiene que decirle: Moisés, tienes que arreglar esto. Mira, ya tengo la solución. Dile a todos los patriarcas que pongan en su vara su nombre. ¿Para qué? Posiblemente no llevaban el nombre. Para una cosa que quiero hacer: cuando cada uno de los 12 patriarcas ponga el nombre en la vara, las varas las traeréis a mi presente, al tabernáculo, y déjame a mí que yo me encargaré. Al día siguiente sacan las varas, empiezan con las varas de Dan, Zabulón, total, que así con cada uno de los 11, y las reconocen porque en la vara ponían los nombres de cada uno de ellos. Claro, y estaban igual como los habían puesto, pero hay una vara que la notan diferente. Pero a ver, ¿cómo que la notan diferente si no tiene nombre? El nombre se ha borrado, pero por el historial sabían que tenía que ser Aarón. ¿Y saben por qué se borró el nombre? Porque la tocó Dios, la volvió verde, se volvió flexible y echó fruto, y el fruto rompió el nombre. Hay mucha gente que tiene mucho nombre pero poco fruto. No te pueden tener fruto aunque no tenga nombre. Porque hay gente hoy que busca a mucha gente con nombre, pero Dios busca gente con propósitos. De verdad, la gente busca a Sansones que con un solo golpe arranquen las puertas de Gaza, pero Dios busca a Mardoqueos que con planes a largo plazo cojan una silla siendo Esther y la conviertan en reina. Digo yo que es una bendición. Pero bueno, tengo un tema ahora que os ha llamado vuestra atención. Gloria a Dios. Tengo un tema que posiblemente a lo mejor el título no le va a gustar, pero bueno, lo llevo 2 o 3 días en mi corazón. He querido cambiar el tema, pero no se me va de la cabeza. Como decía uno, y al que le toque, pues que la coja; al que no, pues que le sirva de ayuda; y el que no, de enseñanza; y el que no, de recordatorio, sencillamente. Porque miren, nosotros tenemos hoy un problema últimamente, que somos todos expertos en diagnosticar las enfermedades. Van ustedes a un médico, ¿qué tiene? La pierna rota y no se le puede arreglar.
vale, ya me has visto lo que tengo, pero no me ha dado solución. Lo que necesito es el antídoto, la solución para arreglar el problema. ¿Verdad? Hoy tenemos muchos arquitectos, pero pocos trabajadores. Bueno. Y amados hermanos, yo quiero hablar de un tema que yo sé que es delicado. El tema le he puesto yo por título, el pecado. Eso lo he puesto casi cada Está semana. bien. Está bien. Predicamos del pecado, hablamos del pecado, pero tenemos que enseñar qué consecuencias tiene el pecado y cómo se arregla para uno no pecar. Bueno. ¿No? Hay que traer primero el diagnóstico y luego arreglarlo. Y amados hermanos, en el libro de los Romanos, capítulo 6, capítulo 6 y verso 12, a ver si lo veo, tenga un colgazo, veo. Dice así, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra es difícil de pronunciar. Bueno, pero te lo traduzco del griego al hebreo y al castellano quiere decir deseos desenfrenados, deseos desordenados, pasiones que no debemos de admitirlas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Cierra tus ojos un momento. Dios nuestro, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, quisiéramos llegar ante el trono de la gracia, Señor, y postrarnos a tus pies y pedir misericordia y perdón, y que se abran las ventanas del cielo, Señor, y tu presencia sea derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Y cuando terminas de hablar, cierra mis labios y que ninguna palabra salga de mí que no sea tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y si leo un poquito más para abajo, el verso 23, dice San Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, lo dice de otra manera, dice las dádivas, el regalo de Dios es vida eterna. Y ahora, amados hermanos, da a entender que hay dos cosas por causa del pecado: la muerte, pero si se dan cuenta, para poderlo expresar, hay dos tipos de pecado, aunque sabemos que todo es pecado, pero hay una cosa que se le llama el pecado externo y otra el pecado interno. El pecado interno es el que se ejecuta en el alma y el pecado externo es el que se practica en el cuerpo, pero que nadie puede practicar el pecado externo en el cuerpo si primero no lo engendra en el alma. Que por eso, amados hermanos, se llama el pecado interno, es el que se practica en el interior, oculto. Por eso dice Santiago capítulo 1 verso 14, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Lo traduzco: el deseo desenfrenado, la concupiscencia, siendo engendrada en el corazón, si se lleva adelante y se da luz, sale el pecado. Y el pecado es consecuencia de eso, la muerte. Pero quisiera hablarles del cuerpo, el alma y el espíritu. Creo que es me parece que es Filipenses 1:23, donde dice todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. 1:23 me parece que es, ¿no? Dice todo vuestro ser sea santificado, cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es el utensilio, es la vasija, es el vehículo que lleva, aunque necesita mantenimiento, y a la larga, al final, cuando se termina su función, vuelve a su origen, que es la chatarrería, y al final, hierro, destruido. Pues el ser humano somos igual que ese cuerpo. Hacemos nuestro trabajo, nuestra labor, según dice la Biblia, que somos tabernáculo, dice San Pablo a los Corintios, que somos un tabernáculo, una morada terrestre.
que aquí sirvimos en esa tierra, pero cuando ya dejamos de ser útiles, pues parece ver como que volvemos otra vez a nuestro lugar de origen, al polvo. Pero, amados hermanos, el cuerpo es como una habitación, como una casa, una habitación con 5 ventanas, donde se asoma el alma, que son los ojos, la boca, el oído, y todas las partes de las cosas que tiene el cuerpo humano. Y, amados hermanos, fíjense, el cuerpo, su significado, o el cuerpo se relaciona con el mundo exterior. Nuestro cuerpo es una morada temporal. Cuerpo, su significado en griego es soma, cuerpo físico y biológico, la estructura física tangible y material. La antropología del hombre del cuerpo es la vasija, el utensilio que usa el alma y el espíritu para moverse, hablar y manifestarse y poder expresarse. El cuerpo es la habitación y la residencia temporal. Pero ahora fíjense, el alma, su significado es en griego saque. El alma es el centro de la personalidad humana. El alma es el centro emocional de los sentimientos del ser humano, donde habitan los deseos. Y ahí, amados hermanos, el alma, tu yo interior invisible, tu cuerpo deja al descubierto cómo es el alma. Quiere decir, lo que tú haces en el cuerpo se manifiesta lo que tú eres por dentro. Bueno. Por eso dice un texto, más o menos así, dice, tal como actúa el cuerpo, así es la verdadera identidad del alma. Como te mueves, como haces, como actúas, ese es tu verdadero interior. Solamente que el cuerpo es lo que exterioriza lo que hay dentro. A ver si puedo un poquito expresarme, porque es un poco complicado esto, fíjense. Dentro del alma hay 3 habitaciones interconectadas. No sabe dónde empieza una ni dónde termina la otra. Parecen de tal manera que son solamente una. Y dentro del alma hay 3 cosas: pensamientos, sentimientos y voluntad. Amén. Ahora, amados hermanos, el pensamiento en griego es corazón, que es no, y en hebreo es lein, que es mente. Ahora, el pensamiento es una característica propia del ser humano. El pensamiento es el producto de la acción de la mente. Y tal es tu corazón, dice Proverbios capítulo 23, tal es tu pensamiento, tal es tu corazón. Es decir, tal piensas, así eres. Tal es tu pensamiento, tal eres tú, tal soy yo. Y ahora, amados hermanos, dentro del alma están los sentimientos y las emociones y la sensibilidad. Y, amados hermanos, los sentimientos quiere decir que nosotros, el ser humano, somos muy sentimentales. De verdad, porque fíjense, hay varias cosas que a veces dicen el sentimiento y la emoción. ¿Qué es el sentimiento y la emoción? Que hay veces que yo quiero hacerles creer a ustedes que crean de mí lo que yo mismo no creo que soy. Por ejemplo, lo traduzco a la espiritualidad. Mido 1,85, peso 68 kilos y tengo una mata de pelo. Y no tengo manchas en la cara. Ojalá. Pero no me lo creo yo, ¿cómo voy a hacer que te lo creas tú? Y esto es igual, amados hermanos. Hay, traduciendo la parte espiritual, hay gente que quiere hacerle creer a los demás que son cristianazos cuando en realidad ellos mismos saben que no lo son. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Otra cosa es lo que tú creas de mí. Y perdóname que te diga de tú, porque somos más o menos más viejos que yo, no creo que seáis. Otra cosa es lo que tú creas de mí y otra cosa es lo que yo sea en realidad. Porque yo puedo guardarme de la apariencia, porque el sentimiento humano, amados hermanos, hay mucha gente que por medio de profecías, por medio de coros, por medio de adoraciones, hacen creer o quieren hacer creer a los demás que son más espirituales. Y hay veces que el hábito no hace monje, de verdad. Y aunque ocupemos un cargo, no crean que por los cargos que ocupemos somos mejor que los demás. Y que los fíjense, Dios es el único jefe que nos da de baja en la empresa y no nos echa de ella. Bueno. Lo traduzco al castellano. Saúl, 40 años en la empresa de Dios como rey, pero cotizando 2, 38 de baja. Hay mucha gente que estamos 40 años en los cultos, pero en realidad, como debemos estar, no sé si hemos empezado. Pues no hemos empezado, es tiempo de darnos de alta, porque si no estos señores del autónomo nos van a pillar tarde o temprano.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros vamos a ser reales con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad. Aunque nosotros, el pueblo gitanico, somos muy sentimentales, de verdad. Miren si somos sentimentales. Hay momentos que valoramos las cosas más que cuando nos faltan. ¿O no? Cuando nos faltan, yo te digo una cosa. Más vale que me des un plato de comida en vida y no me lleves flores cuando me muera. ¿Para qué luego tanto pobre rico que era un cacho pan? ¿Para qué? Si en vida me has dejado tirado ahí. Es que somos el ser humano más gitanico, somos muy sentimentales. Ahora, por ejemplo, yo y Julián hablamos y dijimos de una persona, de la persona X. Mala sombra, ¿no? Si cuando va por la calle, todo el mundo nos apartamos de él, si es un bicho malo, si no quiere hablar con él, ¡ay, qué mala clase! Bueno, vale, al día siguiente, 2 días, ha muerto. Nos ponemos los dos. Hay un chacho, qué bonito era un cacho de pan. Somos así, pero es que esto entra dentro del alma humana y también entra la voluntad. Pensamientos, sentimientos y voluntad. Ya la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta del ser humano. ¡Qué bueno! La voluntad es el volante del vehículo que decide la dirección que se debe de tomar. Es decir, que el pensamiento actúa, pero la mente tiene la capacidad por estar encima, la voluntad por encima del pensamiento. El pensamiento viene, pero la voluntad decide. De tal forma, la voluntad ejerce una fuerza sobre el pensamiento. La mente propone, la voluntad decide, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo ordenar? ¿Cómo entrenar tu voluntad cuando tus pensamientos te sabotean? ¿Cómo debes de entrenarla? Tu voluntad no es débil por naturaleza, tu voluntad es débil porque está mal alimentada y mal enseñada. ¿Se han dado cuenta que a veces nos ponemos en nuestra casa y empezamos a pensar mucho? Y el pensamiento lo llevamos a más lugares. No tientes a tu voluntad y metiéndolo en la boca del lobo, dando lugar a que se pierda. Dentro del alma, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Pero ahora dentro del espíritu también está el espíritu. Y el espíritu es la capacidad de conciencia. Y amados hermanos, ¿cuál es la capacidad de conciencia? Y ahora le digo a usted, dice, ¿sabe qué ahora está? Pero bueno, ahora aparece. Capacidad de conciencia. ¿Qué quiere decir eso, la capacidad de conciencia? Le trae una mujer en pecado. Y según la ley había que apedrear. Todos vamos a imaginarnos, yo no estaba allí, pero me lo imagino. Si todos vendían con piedras, alguno traería hasta un saco de piedras. No, que en aquellos de momento lo quedaron sin piedras alrededor, todo el mundo con piedras, apedrearla, la traen allí a lucirse de ella. Pero amados hermanos, ¿por qué la traen allí? Posiblemente porque la ley lo hacía, pero también de todas maneras ponían a Jesús en aprieto. Si la ley decía que había que apedrearla, si ahora Jesús decía que la gracia no lo podían apedrear, se enfrentaba contra la ley de Moisés, entre la espada y la pared, porque la intención no era buena, la intención era para pillar a Jesús. Porque claro, a la que pillaron allí, la trajeron. Pero perdónme la expresión, les pido perdón por la expresión, pero ya que pillaron con ella, ¿por qué no trajeron también? Se tenían que apedrear a los dos, según la ley de los levíticos. Porque sería un compañerete de ellos. Y cuando alguien no es amigo nuestro, vamos a por él. A apedrearlo, a quitarnos del medio. Pero cuando es amigo, le cubrimos. Que Dios nos ayude. Hay que apedrearla. Y ahora Jesús se queda como diciendo, si somos judíos, ¿qué hacemos ahora de mío? ¿Qué hago? Pero Jesús, ¿con qué serenidad? Se inclina en el suelo y empieza a escribir. Yo no sé qué escribiría. Hay gente que dice que estaría escribiendo los nombres de cada uno de ellos. Hay otros que dicen que estaría escribiendo en el suelo y diría, lo mismo que el viento sopla y borra los nombres, así también voy a borrar sus pecados. No lo sé, pero imagínate lo que pueda. Pero ahora Jesús dice una cosa, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hay un lapso de tiempo, un pause, se para aquí el tiempo, y ahora vamos hermanos dice que todos volvieron atrás y acusados por su conciencia arrojaron las piedras al suelo. Pero ven, ¿por qué fueron acusados por su conciencia?
porque en aquel momento, amados hermanos, operaron tres cosas. La conciencia les hizo retroceder en el tiempo y contemplaron sus propios pecados. Ahora, ¿qué es lo que operó aquí? Aquí operaron una de las dos cosas, o tres. Primera, el consciente. Estar consciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Cuál es el consciente? El momento en que está él tocando la guitarra, el hermano está grabando con una cámara y el pastor está aquí, todos estamos aquí. Es el consciente el momento, es el consciente. ¿Pero qué es el subconsciente? El subconsciente es algo que hiciste ayer, pero que hoy no te acuerdas porque estás en el presente. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿qué hiciste ayer a las 3 de la tarde? Piensa un momento. No me lo digas porque igual... ¿Qué hiciste ayer a las 3 de la tarde? Como esa película que dice, sé lo que hiciste el último verano. Pues bueno, ¿te has dado cuenta por un momento que has dejado de estar hoy en el culto? ¿Te he llevado al pasado? Qué bueno. Por un momento te has olvidado que estabas aquí en el culto. Yo he estado pensando a ver qué hiciste ayer. Si estabas comiendo, si estabas bebiendo, si estabas conduciendo, si estabas... Y eso es lo que Jesús hizo. Les regresó a atrás y dijo, el que esté sin pecado es el primero en tirar la piedra. Bueno. Les volvió otra vez al subconsciente y empezaron a mirar a ver qué es lo que habían hecho, lo que había pasado atrás, lo que tenían, que lo tenían aquí dentro, pero que necesitaban refrescarlo y traerlo al presente. Y ellos, como se vieron acusados todos, que posiblemente tendrían más pecados que aquella mujer que querían condenar, arrojaron las piedras y se marcharon. Y luego está el inconsciente. El inconsciente es aquello que lo tenemos en el disco duro, pero que está en el último recuerdo, que no está ni en el presente ni en el subconsciente, que tampoco te acuerdas, pero que, amados hermanos, mientras dormimos en el sueño sensorial, mientras dormimos, tenemos la intuición de que nos viene al presente, al subconsciente, y luego al consciente. Nos vienen los recuerdos, traumas que pasemos de niños, que me caí y me rompí una pierna, que vino uno y me pegó un garrotazo, que vino el otro y eso que no has hecho, que has tenido pensamientos raros y extraños, pero que las quedaste en el olvido, o que has pasado por un escaparate y has visto ese traje que no compraría para mí, que ves un coche de un serio que el coche me gustaría para mí, y eso se ha quedado en el olvido. Pero luego sueñas, y cuando sueñas con todas esas cosas. ¿No te das cuenta que dices, chico, he soñado con un gitano que parece que lo tenía visto? He soñado con esta calle que parece que pasó por aquí, porque han sido cosas parecidas a las que te pasaron en el pasado. Y, amados hermanos, y ahora fíjense, está el espíritu, es la capacidad, la conciencia, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Está la capacidad de comunión, la capacidad de intuición y la capacidad de limpiar y la capacidad de no manchar. Eso pasa que entiendo otra vez, La capacidad de comunión con Dios. Segundo, eso no quiero entrar en detalle. Capacidad de intuición. He hecho algo en el ejercicio de mi mente, pero no siento lo que hago. La capacidad de limpiar. Ahora lo traduzco. Por ejemplo, llega un día de domingo y te vienes al cultico. Y cuando te vienes con tu niño, hermana, que has cogido a la niña o al niño pequeñico, la niña con 5 o 6 años le ha puesto la coletica como la bárbara o la Nancy, la salva con su vestidico, o el niño pequeñico le ha puesto su traje de marinero al cultico. Pero mientras vienes por el culto, es un invierno y hay un charco. Sale corriendo el niño y se mete dentro del charco. Le das los azotes a la casa, ya no puedo ir al culto, hombre, va a fastidiar el culto, porque la criatura se ha manchado, pero eso a ti no te importa, porque no vuelves al niño, lo metes en la lavadora con un centrifugado y el niño limpio como una patena. No hace falta que le quiten la ropa. Pero mañana otra vez, vuelve a ver otra vez el charco y otra vez la limpia. Y a ti no te cuesta limpiar al niño, porque vuelves a hacerlo, porque eres madre. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? La madre quiere enseñar al niño con la capacidad de no manchar. Quiere enseñarle para que cuando vea un charco no se manche. Eso se llama la capacidad de no manchar. Y, amados hermanos, quiero decirte, fíjate, que lo que Cristo hace, ¿ustedes creen que le cuesta algo a Cristo limpiarnos? Que no, ni se molesta. Que he pecado, Dios mío, que mete la pata, que la manga, de acuerdo, pero que el Señor nos limpia con su sangre cuando nos arrepentimos. Créanselo. Pero, amados hermanos, el Señor nos limpia siempre, pero Él quiere enseñarnos a que cuando veamos un charco no nos metamos. Bueno.
mensaje. Amén. Entonces la concupiscencia, el deseo desenfrenado, que es lo que está dentro del alma, es el pensamiento que viene al alma. El deseo de pecar, que es la concupiscencia que le llaman, el desenfreno, el deseo, el afán de hacer lo prohibido. Cuando dentro del alma se practica, aunque no lo lleves fuera, pero si lo practicas dentro, porque no podemos evitar que un pensamiento venga. Lo traduzco de otra manera. No podemos evitar que un pájaro se nos pose en la cabeza, pero a que podemos evitar que nos haga un nido y que se hagan muchos pajaritos. Hay que evitarlos. Traducido, un pensamiento no puedes evitarlo. Tener un pensamiento ahora, por ejemplo, le tengo coraje a él, o le tengo envidia, o no sé, o no le quiero perdonar. Eso me puede venir. Lo que no puedo hacer es en mi casa estar pensando y decirle todo el día con el mismo pensamiento, hasta que llega un momento que el pecado interno lo exteriorizo. Porque, amados hermanos, antes de uno fracasar, antes de uno pecado exteriorizado, antes de manifestar el pecado en el cuerpo, ya lo practica uno dentro del alma. Es el pecado oculto. ¿Cuántas personas no pecan por fuera, ni se guardan, ni se cuidan, pero internamente están en pecado condenados? Porque odian, porque no perdonan, porque no aman, porque son roñosos, porque son envidiosos, porque son celosos, y por tantas cosas que tienen dentro, pero que no practican. ¿Y quién no? ¿Quién no se ha montado una historia en su pensamiento? Si Dios descubriese los secretos que hay en nuestro corazón, los pusiéramos a relieve, más de muchos no apuntaríamos a cuando otros hacen algo. Porque lo que pasa es que nada más que vemos los pecados externos, pero los internos que lo ve Dios. Que son los que practicamos, que a veces hay personas que estamos en el culto 20 años y hay alguien que no queremos perdonarlo. Porque somos así, llamados hermanos, porque fíjense, el perdón gitano es distinto al perdón cristiano, ¿verdad? El perdón gitano, me han hecho algo, me la has hecho, me la has mandado, compañerico, te perdono, pero donde yo estoy no quiero que esté. ¿Ese gitano sí, el perdón gitano? Le perdono, no quiero nada con él, pero donde yo estoy no quiero que él esté conmigo. Es el perdón gitano. Y imagínate que Cristo hubiera sido gitano. Hubiera dicho en la cruz: ¡Padre, perdónalos! Pero donde yo estoy, no quiero que estén. Menos mal que Cristo no era gitano, queda Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y por eso, amados hermanos, la concupiscencia es aquel. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo pecaminoso y la pasión desordenada. ¿Qué es la concupiscencia? Apetitos desordenados, placeres deshonestos, deseos internos, placer carnal que puede llevar al pecado, una fuerza desordenada y exceso de carnalidad. Las obras carnales son la manifestación de la concupiscencia. Es decir, las obras carnales del capítulo 5 y verso 17 del libro de Gálatas son la manifestación de la concupiscencia, del pecado interno. Y por eso dice San Pablo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras y cosas semejantes a estas. Y os amonesto que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practiquen. Por eso, amados hermanos, la concupiscencia en griego es epitumia, que es deseo y pasión. La concupiscencia es un proceso, un deseo inicial que se convierte en tentación. Primero en el alma, se practica en el alma, dentro del interior. Y si la ponemos, es decir, si la gestamos como una criatura cuando se engendra en el vientre de una mujer, se forma un feto, pero cuando nace un niño, y esto es igual, la tentación nace de la concupiscencia. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tenta nadie, sino que cada uno de su propia, lo traduzco de la concupiscencia, sino que cada uno de su propio deseo desenfreno es tentado y de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es. Fíjense, quiero entrar en el tema del pecado.
A ver si puedo cortarme un poco minutos. Hemos hablado del pecado interno, que es en el alma, pero ahora se manifiesta en el cuerpo. Que es cuando uno, por ejemplo, mientras yo pienso que le quiero pegar al pastor, en mi corazón, nadie lo sabe, pero en mi corazón ya lo estoy pegando. Como cuando aquel texto que dice, cuando alguien mira a alguien para codiciarlo, ya ha pecado en el corazón contra ella. Pues ya lo tengo yo, pero como nadie lo sabe, me hago cristianazo y guardo las apariencias. Pero cuando ya ejecuto, cuando lo veo pasar, me pego un garrotazo, he hecho lo que tenía en mi corazón dentro de la mano, lo he esterilizado en el cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento, es el lugar donde se manifiesta el alma y el espíritu. Es el cuerpo, es el utensilio. Por eso hemos leído Romanos capítulo 6 y verso 12, dice que os ruego, os pido que presentéis vuestros miembros no para el pecado, sino para justicia. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de bendición. Quiere decir que nuestro ojo, nuestra boca, nuestro oído y nuestra mente sean presentados para Dios, no para hablar, ni para criticar, ni para oír mala conversación, ni para ver lo que no debemos de ver. El pecado es un acto aislado, sino que es el resultado de un proceso que comienza con un deseo perverso y concluye con la muerte espiritual. Por eso dijo San Pablo, os mando, no, a vosotros, creo que es Efesios capítulo 2, vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, dice a los Efesios. Dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, pero como os habéis arrepentido, ya estáis vivos. Entonces, la mayoría de todos estábamos así. ¿Qué es la definición de la palabra pecado? Pecado significa las acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. La palabra pecado tiene su origen neotestamentario, el griego que es amartía, y significa, igual que en el Antiguo Testamento, errar el blanco. La palabra pecado se puede traducir literalmente con la barrera que separa a los hombres de Dios. Pecado es todo aquello que está en desacuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Por eso hay pecados externos y pecados internos. Pero está el pecado de comisión, que es hacer lo que Dios dice que no se haga. Pecado de comisión, no odiar, no tener envidia, no decir mentiras y todas esas de cosas. Pero hay otro pecado que es el pecado de omisión, que es cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Lo traduzco. Cuando Dios dice que hagamos algo y no lo hacemos. Por esto la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y tanto nos estamos preocupando en la iglesia de no pecar, que nos estamos olvidando de hacer el bien. Por lo tanto, si sabes que ayuda a un hermanito, ¿de qué nos sirve que seamos cantadores muy buenos o predicadores muy buenos si a la hora de la verdad no sabemos hacer una obra y un bien? ¿Para qué? ¿No se dan cuenta que estamos hoy preocupándonos mucho más de nuestro servicio que de nuestro maestro? Marta y María, las dos eran necesarias, las dos caras de la moneda. Marta el servicio y María la adoración. No hay servicio sin adoración. No hay Marta sin María. Pero antes de ser Marta hay que ser María. Porque María le daba más importancia al servicio que al Señor. Le daba importancia al servicio que es el servicio. Necesitamos el servicio. Que viene gente aquí, prepara el café, otros preparan la música, el otro enciende la luz. Eso es el servicio. Si no hubiera servicio, no habría cultos. Pero, amados hermanos, nos olvidamos de la adoración. Que la adoración, el Señor, porque Marta le daba más importancia al servicio que al Señor. Y María le dio más importancia al Señor que al servicio. ¿De qué nos sirve de predicar? ¿De qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve estudiar si no adoramos? Yo creo que el servicio sin adoración está frito. A ver si puedo terminar rápidamente. Hay un texto que dice, Juan capítulo 2, hijitos, no pecad. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. No entiendo ese versículo, no sé si así como suena. No pecar. Y si alguno peca, abogado tiene. Y luego dice el que peca se condena. Claro, pero vamos a partir este versículo de la mitad y hacerlo en dos etapas. Está diciendo, hijitos, no pecar. ¿A qué se está refiriendo? Hijitos, no practicar. ¿Y qué es la práctica? Por ejemplo,
Yo no soy un electricista porque pongo una bombilla en mi casa. Ni soy un fontanero porque le arregla el grifo en casa de mi mujer. Soy un fontanero si me dedico a la fontanería, y soy un electricista si me dedico a la electricidad. Lo traduzco, eso lo pongo para que me entiendan. Y soy un celoso porque un día mi mujer echa una mirada al hermano Ricardo y yo digo, Mari, echa una mirada, Pero yo no soy celoso por eso, es que tiene un mal día y el mejor Ricardo viene un día bien preparado, bien guapo, bien arreglado y la baile con ha echado un vistazo. Pero claro, si mañana en vez de estar el Ricardo, está el compañero, ya estoy otra vez igual. Y luego con el otro, es que eso ya es que me estoy volviendo un celoso compulsivo. Eso sí que es el celoso. Entonces me refiero que yo no soy, si hay algún hábito pido perdón. No hay. Pero yo no soy un borracho porque un día me borracho. Muy bueno. Ni soy un mentiroso porque un día se me ha caído una mentira. Ni soy un quimerista porque yo y mi mujer íbamos a tener una discusión. Yo me convierto en un borracho cuando me borracho hoy, de aquí 3 días, de aquí 4 días. Yo no soy un ludópata porque es un día que me tomo un corto más por y no le echo la página, que a mí no me gusta, pero bueno. Ni soy un gancho a la lotería porque un día yo me iba a comprar un 10º para Navidad. Pero si todo el dinero que tengo me lo gasto en la máquina y todo el dinero que tengo me lo gasto en la lotería, en mi casa no come, yo me estoy convirtiendo en una persona que no es correcta. Entonces, eso quiero decir, si yo miento hoy, miento mañana, miento pasado, entonces me estoy convirtiendo en uno que practica el pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado se condena. Pero claro, por esto dice ahora en la mitad del otro versículo, dice Juan, pero si alguno pecare, ¿qué está diciendo? Si alguno se descuidara, si alguno resbalara, sin querer, para eso tenemos abogado para ponernos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El pecado es dulce en el momento, pero es amargo en el recuerdo. Dios no perdona el pecado. ¿Ya te has quedado hablando? Dios no perdona el pecado. Él va en contra del pecado. Dios perdona a la persona que peca, pero el pecado no. El pecador que se arrepiente. Las consecuencias del pecado, paso rápidamente. Las consecuencias del pecado se pagan. Dios nos perdona por nuestro pecado cometido, pero las consecuencias se pagan por lo que hicimos. Ejemplo, el que es un borracho, tarde o temprano, pues tiene un disgusto en la calle. Las consecuencias de un borracho, por desgracia, los que hemos vivido en el mundo lo sabemos, ¿verdad que sí? O te has metido estado, o has amangado. El ladrón pues termina bien preso en la cárcel o de malas maneras. El que es, por ejemplo, el ruinero no sabe cómo termina, porque le pegan un garrotazo y contrariedades y separaciones de terrenos. La infidelidad, con vergüenza, amigos, hijos, familia, marido, mujer, no quiero enumerar. No juzgues a nadie porque solo peca diferente que tú, Muy bueno. Porque a veces nos fijamos en el pecado de aquel, pero no nos fijamos en el nuestro. Porque dice Cantar los Cantares, me daron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Hay mucha gente que nos preocupamos nada más que guardar la viña de los demás, pero la nuestra no la cuidamos. Y crece carros y espinos y ortigas. Lo digo por encima nada más. Es que me he liado mucho. También estamos gozando. Vale. Está el pecado por naturaleza propio. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y sigo. Salmista capítulo 51. En pecado me concibió mi madre. Y Efesios capítulo 2. Éramos por naturaleza hijos de pecado. El pecado personal. Segundo. No porque pecaron Adán y Eva, sino porque nosotros. Sino porque peca uno de que tiene uso de razón. Capítulo 7 del libro de los Romanos. Queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Cristo y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Es el de San Pablo, que a veces, cuando no nos alimentamos bien el alma, hermanos, y cuando no oramos a Dios, cuando no tenemos el cuerpo sujetado y el alma ahí bajo la cobertura del Señor, pues se levantan los deseos que no debemos. Esto debemos de ejercitar la mente para sentirnos cada día mejor. Pecado de acción, el que se comete instantáneamente y momentáneamente. ¿Cuál es el pecado este? Que a veces vamos con el coche y vamos de mal día, en la rueda pinchada del coche, o hemos cambiado la rueda, luego nos arranca, tenemos que empujarlo, y en el momento pues se nos cruza un señor por delante y encima nos quiere avasallar.
uy, te se levanta ese coraje. Y más encima que tengas razón. De verdad que a veces, y que a lo mejor te giran y te asomas por la ventana del coche. Si ves que es uno más pequeñito que tú, te lo comes. Si es uno de estos grandotes que lo ves que con la cabeza pega al techo, que el Señor te bendiga, pariente. ¿Qué nos ha pasado? A mí, que yo también tengo ese genio muy rápido. Miren, les cuento una cosa para ilustración. Me voy con mi consejito. Yo siempre acostumbro a llevar mi Biblia en el salpicadero, como la mayoría de todos vosotros. Y una chavaleta de estas de Ecuador se me cruza delante, pero de estas y se cruza delante y ¿qué lo pasaba? Y le pito así yo, ¡ay, dónde vas, mongola! Y ahora habla de mi cariño y me dice que el Señor le bendiga, hermanito. Ay, si me ves a veces así arruinando, a ver si traía la Biblia quitada de mí porque me da la gana. Que no sé si vio la Biblia o no. Ojalá que no la viera. Porque así no sabía que yo era cristiano. Que si me ve la Biblia me diría, vale, qué ejemplo. Por eso, amados hermanos, hay que decir una cosa. Yo no te pregunto si cantas en el coro. No te pregunto si tocas la guitarra. No te pregunto si predicas. Si eres el cajero o los ofrendero. La pregunta es, ¿tienes a Cristo? Pecado moral a conciencia, sabiendo que lo que uno hace. Es decir, que hay gente que peca conciencia. Está el pecado de adopción. Esto lo estoy pasando rápidamente porque si no me tiraría una hora. Pecado de adopción. El que necesita el pecado para poder vivir se alimenta del pecado. Viene a los cultos, pero es el típico persona, vaya, a ver, que no quiero, como digo, ese que hay que hacer las cosas, no quiero decir el típico, pero que participa de Dios y participa del mundo, que lleva una vida a medias y necesita salir del culto y luego pecar otra vez para mantenerse, y a los 4 días otra vez, aleluya. No quiero hablar de eso. Y el pecado un juicio, que hay algunas que a uno se le manifiestan antes y otras veces después. Tarde o temprano es un público y a otros les tarda. Por eso hay un pasaje que dice, en Levíticos capítulo 14 creo que es, dice, si una casa saliera lepra, vendrá el sacerdote, sacará a la familia de la casa y examinará la lepra de la casa. Y irá al sacerdote y rascará la pared, el barro, la pared. Primero había una capa de barro, rascará la primera capa de barro a ver si la lepra, porque tenía que salir rojiza o verdosa. Y si rascaba esa capa y debajo estaba como esto, que no había nada, ponían otra capa otra vez y a vivir en la casa otra vez. Pero si quitando la primera capa, veía que después en las piedras que había, siguiera las manchas, miraba a ver si era toda la casa, solamente era una piedra o dos. ¿Qué es lo que hacía? Quitaba la piedra, les dejaba unos días, una semana o dos, fuera que descansaran, cambiaban las piedras de repuesto, volvían a cubrir otra vez las piedras y a seguir en la casa a vivir. Lo traduzco. Hay veces que hay casas que salen manchicas de lepra, que salen pecadicos, pero hay veces que cuando quitamos lo que solamente es la capa de arriba, que no pasa nada, la quitamos, hay pecadicos que son sencillos, que a veces vamos al mercado, que a veces sin querer pues no tienes para poder enganchar la luz, enganchas el agua, que no pagas aquello, que de vez en cuando des un golpecillo de esos cojanas que a veces te pegas un poco en el coche para que te peguen por el collerón, cosillas, esas sencillas, pero que ahora viene Dios y cuando ve que te arrepientes quita la primera capa. Y si ve que no hay nada, pues dentro de la capa. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero si ve que arrastra, quita la primera capa. ¿Cerrar la casa? No. Hay que cambiar la piedra, quitarse y poner otra. Hay veces que en las iglesias hay alguna piedra que hay que quitarle y poner la otra. Si uno sobra en el coro, quitarle y poner la otra. Si sobra yo, hay que quitarle y poner la otra. Lo que no podemos es dejar la casa por las manchas o cerrar la casa porque una piedra está mal. No podemos poner debajo que hay una piedra que tiene lepra, ponerle encima una capa para enseñar. No podemos hacer chapuzas, porque las chapuzas a la corta que a la larga te salen más caras. Bueno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Y acabo con estas cosas, digo por encima nada más. El pecado pierde la sensibilidad que practica el pecado. Segundo, el pecado degrada. ¿Vamos a una persona cuando peca? Que lo ves transformado en copa de que te habla, pasa por la calle y que no quiere saber nada. Es que el pecado degrada. Tercero, el pecado rompe la comunión. Génesis capítulo 3. Cuarto, el pecado desagrada a Dios. Quinto, el pecado pierde el gozo. Dios te perdona, pero no te gozas. Como el salmista David, devuélveme el gozo de la salvación. Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. Sexto, el pecado aleja a Dios del que practica el pecado. Sansón, Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. ¿Me dejan que les diga una expresión con gracias sin mala intención? Lo peor que hay es ser uno tonto y no saberlo. Lo traduzco. Que Dios se aparte de mí, que yo no me dé cuenta. Que sea yo el último en enterarme. No, yo quiero enterarme. Si se va Dios de mí, yo quiero ser el primero en enterarme. ¿A que sí? No quiero hacerme mi ignorante. O sea, son tanta fuerza, tanta valentía, tanta historia, ¿para qué? O sea, al final termino dando vueltas a un molino sin ojos. Que Dios nos ayude. Y amados hermanos, el pecado es como una carcoma que se mete dentro de la madera y parece que el mueble está bien, pero cuando le pegas así, se viene abajo. Lo pintemos como lo pintemos, el pecado es pecado. Amén. Y la práctica del pecado condena. Ahora, si practicamos, si no practicamos, pues es como que se nos pasa, ¿no? Sencillamente, si ves que practicas un pecado, ponte a los pies de la cruz. Y dile, Señor, por favor, límpiame con tu sangre. Y es cierto, te digo que el Señor dice que con su sangre limpia los pecados. Con que así, que espero haberos hecho bien. ¡Qué bien!